acompañen a Marcos, el capítulo 1, el versículo 40. Y yo estoy seguro que es una historia que ustedes deben conocer, naturalmente, porque ustedes son personas conocedoras de la palabra, pero vamos a leerla una vez más, a ver lo que el Señor nos entregue en el día de hoy. Es Marcos capítulo 1, versículo 40. Yo voy a leer la historia completa, solamente son unos 5 versículos, del 40 al 45. Dice así lo siguiente. Acompáñame, por favor. Marcos capítulo 1, versículo 40. Vino a él un leproso rogándole, e hincada la rodilla le dijo, si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo, quiero, sé limpio. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Entonces le encargó rigurosamente y le despidió luego. Y le dijo, mira, no digas a nadie, si no ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio a ellos. Pero oído él, comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente a la ciudad, sino que quedaba fuera en los lugares desiertos y venían a él de todas partes. Siempre que yo hablo de esta historia, cuando tengo la oportunidad de conversar y estudiar en grupos pequeños esta historia, la primera pregunta que le viene a la gente es, pero ¿cómo a Jesús se le ocurre decirle a la persona que no predique acerca de él? Porque técnicamente lo que Jesús le pidió fue, mira, no cuentes a nadie el milagro que acaba de pasar. Entonces se preguntan, ¿por qué Jesús hizo esto? Y siempre que hablo de esta historia, me gusta siempre eliminar esa duda. La razón por la cual Jesús le pidió al leproso que no lo promulgara, que no lo comunicara, simplemente porque Jesús no quería afectar su propio ministerio. Él quería tener la oportunidad de llegar a más gente. El hecho de que esta persona le dijera a todo el mundo acerca de Jesús, ustedes lo van a ver en capítulo próximo, capítulo 3 y aún en el capítulo 4, se van a dar cuenta de que la multitud comenzó a seguir a Jesús y esto imposibilitó un poco que Jesús tuviera contacto con las personas. ¿Ustedes se acuerdan de la historia de Saqueo? La multitud estaba al frente. ¿Se acuerdan de la historia del señor este que estaba enfermo y los amigos lo metieron por el techo? La multitud estaba al frente. En otras palabras, el hecho de que este leproso promulgara a viva voz lo que Jesús había hecho limitó un poco el trabajo que Jesús quería hacer en todo ese lugar. Esta historia se desarrolla en Galilea y yo no he tenido la oportunidad de ir a Tierra Santa, quizás algunos de ustedes lo han hecho, pero es uno de mis sueños y más que ir a Jerusalén, que naturalmente es una ciudad que yo quiero ir, a mí me encantaría ir al área de lo que en aquel entonces era Galilea, cerca del mar de Galilea, porque muchos de los eventos hermosos y tiernos de Jesús se llevaron a cabo en esta área. Y es precisamente en esta área que aparece esta visión del leproso. Así que bueno, la idea, la primera pregunta que nos viene cuando estudiamos esta historia es ¿por qué Jesús lo limitó? Bueno, ya entendiste por qué, porque esto hizo que Jesús entonces tuviera que limitar un poco su impacto sobre las personas. Jesús quería en poco tiempo llegar a muchos corazones y el hecho de que este individuo lo publicara a viva voz lo que hizo fue limitarlo. Naturalmente, señores, díganme ustedes, aquella persona que experimenta un milagro como este, que ha sufrido por mucho tiempo de la lepra, ¿tú crees que es fácil quedarse callado? Alexis sabe que en mi país dicen, y es fácil. No, señores, cuando el Señor llega a tu corazón hay una explosión, más bien una implosión de adentro para afuera. Si tú quieres que una persona hable de Cristo, si tú quieres que una persona sea apasionada con la palabra, si tú quieres que la iglesia se encienda, si tú quieres que la iglesia esté militante, lo que hay que hacer es hablar de la cruz. Jesús dice, y yo seré levantado y a todos atraeré a mí mismo. No es mi elocuencia, no es mi fácil hablar, no es mis doctrinas maravillosas, no es la manera en la cual la iglesia está organizada, no es cuán linda o fea esté la iglesia, es exaltar el nombre de Cristo, lo que atrae a la gente. Lo que a mí me trajo al conocimiento fue conocer que Dios me amó a mí primero. ¿Tú me entiendes? Y esta historia tiene que ver con eso. Para ilustrarte, antes de entrar a la historia propiamente, tengo que hablarte de algo que me pasó esta misma semana. Mi hija, Yara, que tiene 22 años, ella trabaja en un hotel aquí bien cerca, ella es recepcionista en un hotel. Entonces el miércoles ella me llama por la mañana, bien temprano. Y entraba a las 7 de la mañana y me llamó, papi, quiero hablar contigo sobre algo. Digo, pues dime, ¿qué pasó? Y me dice, hay una muchacha aquí que está en el lobby del hotel que me dijeron que llegó a las 4 de la mañana y llegó con un montón de cajas y con un montón de bultos y está aquí desde esa hora. Ya me han dicho que yo tengo que sacarla del hotel, pero tengo el corazón roto y yo no quiero sacarla. ¿Qué puedo hacer?
Entonces, ella me dice, ya se le notificó al gerente del hotel y él viene para tratar de resolver el asunto, pero a mí me duele mucho esto. Así que bueno, yo no sé qué podemos hacer en ese sentido. Este, es un poco complicado lo que está sucediendo. Es una muchacha joven, tiene 27 años nada más y ya está en la calle. Es homeless, es yo la imaginé como una deambulante en la calle. Entonces, se me ocurrió decirle, bueno, dile que si ha comido y si acaso yo voy, compro algo de comida de desayuno y se la llevo. Y efectivamente, mi hija me dijo, no, ya no ha desayunado, desde ayer no ha desayunado. No, perdón, desde ayer no ha comido y tampoco ha desayunado en el día de hoy. Así que se me ocurrió entonces ir, comprar comida y llevársela. Y cuando llegué donde ella, comencé a conversar con ella. 27 años, mi hija tiene 22. O sea, muy bien esta muchacha pudo haber sido mi hija también, si yo me hubiera adelantado un poco, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? Comienzo a conversar con ella y le pregunto, cuéntame cuál es tu historia, ¿por qué tú llegas aquí? Es una muchacha afroamericana, joven, bien vestida, no es el típico deambulante que tú estás acostumbrado. De hecho, ella no era una deambulante, simplemente había tenido un impasse con su prima con quien vivía. Estaba muy bien vestida, una persona muy educada. Yo le pregunto, ¿qué pasó? ¿Qué sucede? ¿Por qué estás aquí? Efectivamente, ella me explicó que tuvo un problema con su prima, ella vivía con su prima, y técnicamente su prima la botó, la dejó a las 4 de la mañana enfrente del hotel. Difícil, señores, difícil. Yo le pregunto, ¿y tus papás? Porque lo lógico en este caso, tú tienes 27 años y aunque tengas muchos años, lo lógico es preguntarte, ¿dónde están tus parientes? Tú estás en la calle, pues lo lógico es que te vayas con tu familia. ¿Qué pasó? ¿Dónde está tu mamá? Y cuando yo le pregunté dónde está tu mamá, yo pude ver cómo su rostro se transformó. Ella hizo más que contestarme, lo que hizo fue gestos. Yo le pregunto, ¿y tu mamá? Y ella me dice, cambió la cara y con la cabeza hizo una microexpresión que me dio la impresión de que definitivamente algo terrible estaba pasando con la mamá. Yo le pregunto, entonces, ¿y tu papá? Ok, ya es bien que tú no quieras hablar de tu mamá, pero ¿y tu papá? Y ella me dice, mi papá está en prisión. Y yo no lo entendí muy bien. ¿En prisión? Sí, está en prisión. Está en cadena perpetua en prisión. O sea, que yo estoy enfrente de una muchacha que está en la calle, que su mamá, ella prefiere ni siquiera mencionarla, y su papá es cadena perpetua. ¿Cómo tú le trabajas en el corazón de una persona que está en esta circunstancia? Donde la vida misma la ha arrinconado y la ha llevado a un nivel de desesperación hasta el punto que está en la calle. ¿Qué tú puedes hacer? Comprarle un desayuno y darle un desayuno para que ella coma, pero ¿y el día de mañana qué vamos a hacer con ella? ¿Tú sabes qué? Yo comencé a hablar y le pregunté, ¿tú eres creyente? ¿Tú crees en Jesús como tu Salvador? Y me dijo que sí. Y entonces traté en ese momento, el pequeño tiempo que tenía para hablar con ella, traté de simplemente decirle, mira, lo que ha pasado en el pasado en tu vida no debe regir el futuro. Yo estoy seguro que el Señor conoce tu caso y Él quiere reconstruir tu vida. Cualquier cosa que haya pasado con tu mamá, cualquier cosa que haya pasado con tu papá, el hecho de que tu papá esté en prisión perpetua y que tú no lo puedas ver, eso no tiene por qué determinar tu futuro, porque tu futuro está determinado por la voluntad de Dios en tu vida. En ese momento, cuando comencé a hablar con ella, noté cómo lágrimas comenzaron a caer espontáneamente, señores. Yo no conozco a esta muchacha, jamás la había visto. Ella nunca me había visto a mí. Y de repente simplemente estoy hablando de que Dios la ama y de que el futuro que Dios tiene para ella no depende en absoluto de lo que ha pasado en el pasado. Y en ese momento ella comenzó a llorar. Y ella estaba con su cubreboca y yo estaba con mi cubreboca. Y yo sentí, señores, una cosa bien especial. Yo sentí que ella sentía el deseo de acercarse y abrazarme. Yo naturalmente por precaución no lo hice, pero en muchas ocasiones yo vi que ella sintió el deseo de que la consolaran. No lo pude hacer por las circunstancias, ¿verdad?, que estamos viviendo. Pero yo sentí como simplemente hablarle acerca del plan que Dios tiene para ella transformó su rostro. Yo le dije, probablemente tú estás viviendo el peor momento de tu vida. Y es posible, en el nombre de Cristo, que tú no vuelvas a tener un día tan difícil como hoy. Pero lo que te viene es mucho mejor si tú permaneces cerca de la protección de las alas del Señor. La historia que yo te quiero relatar, que está en la Biblia, en Marcos capítulo 1, versículo 40, tiene mucho que ver con lo que yo te acabo de decir. Yo te voy a explicar por qué. Dice la palabra en el versículo 40, y una vez más, yo estoy seguro que tú conoces esta historia. Dice, vino a él un leproso rogándole, e hincada la rodilla le dijo, si quieres, puedes limpiar. Aquí hay un problema, porque cuando yo comencé a estudiar esta historia, me pareció un poco curioso
la palabra limpiarme, porque yo he escuchado de mucha gente que se acerca a donde Jesús y lo lógico es que le dice, Señor, sáname si estoy enfermo. Señor, perdona mis pecados. Muy poco hicieron eso. Pero nunca en la vida alguien se acerca a donde Jesús. Esta es la única historia en donde alguien se acerca a donde Jesús y usa una palabra muy particular. Si tú quieres, escucha bien esto, si tú quieres, puedes limpiarme. Vamos a hablar de la palabra limpiarme. Si tú buscas esa palabra en el original, te vas a dar cuenta que la palabra original en griego es catarizo. Si tú quieres, puedes catarizo. La conjugación del verbo, pues ahí no necesariamente estoy correcto, pero si tú puedes, si tú quieres, puedes catarizo. Lo normal, según los expertos, es que la palabra que se utilizara aquí sea terapeuta. Eso suena muy natural en el español, terapeuta. Se supone que él dijera, si tú quieres, puedes terapeuta, puedes sanarme porque él tenía una enfermedad. Sin embargo, él se acerca a donde Jesús con una palabra muy particular. Si tú quieres, puedes limpiarme. Y con esa palabra ya nosotros podemos entender un poquito lo que había en el corazón de este muchacho. Nota ahora que la palabra catarizo está acompañada de si tú quieres. Eso básicamente pone una condición. Es decirle al Señor, bueno, es probable que tú no quieras, pero si tú quieres, si eres movido a misericordia, si tú tienes el deseo, si hay algo en tu corazón que te lleva a acercarte a mí, entonces tú puedes limpiarme. Al decir limpiarme, esto implica que él se sentía sucio. Y para entender lo que esa palabra significa para un leproso, tendríamos que entonces ir mucho más atrás al capítulo 13 de Levítico. Y si ustedes tienen su Biblia, por favor, acompáñenme. Levítico capítulo 13, por allá por el versículo 43, nos da unos detalles bien interesantes con respecto a cómo se trataba un leproso. Y yo estoy seguro que tú has escuchado acerca de esto. Versículo 43, estoy leyendo Levítico, versículo 14, versículo 43. Dice, entonces el sacerdote lo mirará y si pareciera la hinchazón de la llaga blanca rojiza en su calva o en su antecalva, como el parecer de la lepra de la piel del cuerpo, ok, si el sacerdote evaluaba a un leproso, llegaba un leproso ante el sacerdote y él hacía una evaluación, hacía un diagnóstico y se daba cuenta entonces que su condición era de lepra, esto era lo que pasaba. Leproso es, automáticamente se le ponía el estigma. Ya tenía en su cabeza la palabra leproso. Es inmundo y el sacerdote lo declarará luego inmundo. En su cabeza tiene la llaga. Versículo 45 de Levítico 14. Y el leproso a quien hubiere llaga llevará vestidos rasgados. En otras palabras, tenía que estar con harapos caminando por la calle. Llevará vestidos rasgados y su cabeza descubierta. Y embosado pregonará inmundo, inmundo. Todo el tiempo que la llaga estuviera en él, será inmundo, estará impuro y habitará solo fuera del campamento, será su morada. La palabra inmundo la podemos tomar de muchas maneras. La podemos tomar simplemente como una condición que pudiera contaminar a los demás. Esa inmundicia lo que implicaba era que era una enfermedad sumamente contagiosa, una enfermedad que requería que la persona fuera aislada. Nosotros hoy día tenemos un poquito de idea de lo que significa una enfermedad contagiosa y tenemos una idea de lo que es estar aislados, ¿verdad? Naturalmente nosotros estamos aislados en nuestras casas, con nuestra familia, pero el leproso le tocaba salir de la ciudad y aislarse en un ambiente lejos de su familia. No podía ver a su familia de cerca, no podía tocar y más que nada, no podía sentir el afecto y el abrazo. ¿Cuán importante es para ti sentir el afecto de tus seres queridos? ¿Cuán importante es para ti que te abracen? Aquí con los mexicanos he aprendido una palabra, que te apapachen. Me fue difícil aprender, porque yo entendía que era papuchen, pero es apapachen. Cuán importante es que la gente te muestre ternura, que la gente te acepte. Pero aquí dice que una vez tú eras leproso, tú tienes que andar por la calle con un montón de trapos y un montón de tela extra. Y no solo eso, señores. Tenía que estar por las calles pregonando tu miseria y gritándole al mundo lo que tú estabas sufriendo. Pero recuerdo un punto interesante. Gran parte de las personas en este tiempo entendía que la palabra inmundicia implicaba algo particular. Inmundicia significa que Dios te rechazó,
Inmundicia significa que Dios no te quiere. Inmundicia significa que lo que te está pasando es producto de tu propio pecado. ¿Ustedes se acuerdan esa vez que los discípulos le preguntaron a Jesús, oye, ¿qué fue lo que le pasó a este individuo? ¿Es porque él pecó o porque sus padres pecaron? ¿Se acuerdan de eso? O sea que el pensamiento de los judíos, y en este caso los hebreos, era de que una vez tú tenías una enfermedad tan desgraciada como la lepra, eso implicaba que Dios te había rechazado porque ellos interpretaban la inmundicia como que Dios no te quería, que ya tú estás perdido y que simplemente tu futuro es la muerte eterna. Sin embargo, la inmundicia, como te digo, era un asunto salubrista. Era separarlo para evitar la contaminación. Era separarlo para proteger a los demás. Pero a este muchacho que se encuentra en Marcos capítulo 1, versículo 40, le habían dicho un montón de cosas desde pequeño. Desde que la lepra comenzó en su vida, lo primero que le dijeron es, tú eres inmundo. Por lo tanto, Dios no te quiere. Oye, yo sé que yo estoy hablando con personas de la iglesia de Branderí que son buenos cristianos, pero es probable que en algún momento en tu vida tú te has sentido que Dios te rechaza. Es probable que en algún momento en tu vida tú te has sentido que Dios no te acepta. Y es probable que la razón por la cual tú te sientas de esa manera, más que por el propio concepto que tú tienes de Dios, es por el concepto que tienen otras personas de Dios y que te han influenciado. Oye, a mí me criaron, yo crecí fuera de la iglesia adventista, y a mí me criaron diciéndome que Dios me iba a castigar. Esa era la palabra constante que estaba encima de mí. No hagas eso porque Dios te castiga. Deja de hacer eso porque Dios te castiga. Y me criaron con un concepto de que Dios estaba básicamente persiguiéndome constantemente con la intención de castigarme. En otras palabras, Dios estaba enojado conmigo y estaba buscando excusas para castigarme. Por lo tanto, la intención de Dios era que yo fallara en una sola cosa y automáticamente un rayo me iba a caer encima y yo estaba totalmente destituido de su gracia y ni pensar en salvación, señores, ni pensar en eso. Este muchacho lo habían criado diciéndole, Dios te rechazó. Es posible que aún en la iglesia adventista te hayan convencido de que por una situación que tú hayas hecho, por un error que hayas cometido, por una actitud en un momento determinado, te hayan hecho sentir que Dios te rechazó o que Dios no está contento. Y esa cosa está dentro de tu mente y va como de punta a punta, como si fuera un pensamiento que rebota en las paredes de tu cerebro, diciéndote por qué lo hiciste. Y tú comienzas entonces a lapidarte tú mismo, a latigarte y comienzas a sentirte inmerecedor de la gracia de Dios. Yo sé que tú te has sentido así en algún momento. O es probable que tú hayas hecho sentir a alguien así en algún momento. El leproso de la historia se sentía así porque las personas que eran religiosas alrededor de él lo habían convencido en su interpretación bíblica de que Dios lo había rechazado, de que Dios no lo quería. En algún momento tú te has sentido de que Dios no te quiere. ¿Realmente Dios no te quiere? ¿Realmente es cierto lo que los conocedores de la Biblia te han dicho con respecto al pecado que tú has cometido? ¿Será verdad que ya tú estás destinado a eso y que tú no tienes esperanza? ¿Será verdad que Dios no te quiere? El leproso llega donde Jesús y la historia es maravillosa porque él le dice, si tú quieres, obviamente ese si tú quieres, ahora tú lo entiendes. A mí me han dicho que tú no quieres. A mí me han convencido, me han dicho tanto que tú no quieres, que cuando yo vengo donde ti, vengo con vergüenza y lo único que me viene a mi corazón es decirte, si tú quieres, puedes limpiarme porque yo estoy sucio, porque estoy contaminado, porque estoy convencido que yo soy una desgracia para ti y soy una vergüenza para tu reino. Si tú quieres, puedes limpiarme. Y más que abundar en el corazón del leproso, lo que a mí me llama la atención es el corazón de Cristo. Es ver la actitud de Jesús. Muchas veces cuando personas me hablan y me preguntan acerca del Antiguo Testamento y vienen y me hablan de que Dios los confunde en el Antiguo Testamento, yo suelo decirles, si tú estás confundido en el Antiguo Testamento con respecto al carácter de Dios, ve al Nuevo Testamento y allí se revela sin velos, con toda claridad, lo que hay en el corazón de Dios. Así que en el capítulo 1 de Marcos, versículo ahora 41, está la actitud de Jesús con respecto al leproso. Y Jesús teniendo misericordia de él. Cómo Marcos en su escribir
pudo notar que Jesús tuvo misericordia de él. ¿Será que la misericordia es una muestra que es algo que se ve aún en el rostro nuestro? ¿Será que nosotros podemos mostrar la misericordia? Marcos dice, Jesús teniendo misericordia de él, extendió la mano. Espérate un momento, espérate un momento. Extendió la mano y lo tocó, señores. ¿Cuántos años hacía que este individuo no sentía la mano de otra persona? ¿Cuántos años él tenía que una mano cariñosa y afectiva no se acercaba y lo tocaba? Así que Jesús, rompiendo con todos esos paradigmas y rompiendo con todos esos conceptos que él tenía en su mente de que era rechazado de Dios, lo primero que Jesús hace es destrozar en su mente las ideas preconcebidas con respecto a Dios que él tenía. A mí me encanta porque precisamente, yo digo que esta historia a mí me fascina porque en mi vida personal, lo que Jesús hizo cuando Él llegó a mi vida fue destrozar todos los conceptos preconcebidos que la gente había metido dentro de mi mente. Y déjame ser responsable. No solamente que la gente había metido en mi mente, sino que yo mismo me había encargado de meter con toda la basura que yo mismo metí dentro de mí. El Señor vino y destrozó en un instante, con un solo toque, toda la historia nefasta que este muchacho había vivido por la lepra. Un solo toque fue suficiente para transformar el corazón de este muchacho. Pero Jesús no suele quedarse allí, sino que Él va más allá. Y a mí me encanta porque este versículo, esta parte que viene ahora de este versículo me demuestra que Jesús estaba atento al corazón de este muchacho. Yo he notado una cosa que yo he tenido que crecer y aprender es escuchar el corazón detrás de la pregunta más que la pregunta misma. Una cosa que yo hacía mucho era enfocarme en la pregunta y tratar de apabullar y ahogar la pregunta cuando alguien me hacía pregunta con respecto a Dios. Pero me he dado cuenta de que el corazón de Jesús siempre se enfocaba más allá de la pregunta en el ser humano que está detrás del cuestionamiento. Dice Jesús, dice la palabra, extendió la mano, estoy leyendo Marcos capítulo 1, versículo 41, y Jesús teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó, y ahora escucha esto, le dijo, quiero, sé limpio. La primera parte va a contestar la primera pregunta, el primer cuestionamiento del leproso, si tú quieres puedes limpiarme, si tú quieres. Jesús dice, yo quiero. Y para mí eso es especial. Porque ahora Jesús comienza entonces a trabajar con las emociones. Primero lo tocó con la parte física y ahora viene a trabajar con las emociones. Y le dice, yo quiero. Todo eso que te han dicho acerca de mí, todas esas historias que te han contado, todo eso que te han dicho con respecto a mi carácter, todo eso que te han dicho con respecto a mis intenciones contigo, todo eso que te han dicho con respecto a las doctrinas, todo eso que te han enseñado con respecto a lo rígido que yo soy, todo eso es incorrecto. Yo quiero limpiarte. En mi corazón yo tengo la intención. Yo quiero. Te han dicho de mil maneras de que yo no te quiero. Te han dicho de mil maneras que yo te rechazo. Te han dicho a ti de mil maneras que por el hecho de tu ser como eres, Dios te rechaza. Te han dicho de mil maneras de que Dios no tiene la intención de cuidarte. Pero Jesús viene ahora y te dice, yo quiero. Y aquí viene la palabra. Sé limpio. Todo eso que en tu pasado te había hecho pensar que Dios te estaba rechazando, y aún la propia evidencia que era la enfermedad que tú veías en tus propias manos y que tú entendías que era producto del rechazo de Dios por tu pecado o por el pecado de tus seres queridos, en una sola palabra, Jesús borra todo el pasado y comienza a restaurar. Jesús le dice, sé limpio. La palabra dice algo maravilloso. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Entonces, ahí viene la otra parte, le encargó de que no lo hablara. Pero fíjate esto, así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Yo quiero que tú entiendas este asunto.
nosotros naturalmente simplemente estamos leyendo una historia, pero tú quieres entender lo que fue que pasó en ese momento. Este individuo tenía las manos dañadas, podridas. La lepra es una enfermedad desagradable, físicamente difícil, muy difícil de manejar y muy difícil de ver. Así que era muy difícil que este individuo podía ver su carne dañándose poco a poco y sus pedazos de piel cayéndose. Pero de repente el Señor dice una sola palabra: sé limpio, limpio. Y en el instante entonces, la biología de este individuo, que hasta el momento estaba siendo degradable, comenzó a restaurarse. Yo quiero que tú entiendas lo que está pasando. El cerebro de ese individuo por muchos años estaba tratando de bombear sangre al tejido muerto, pero ese tejido, como estaba dañado, no podía pasar la sangre y se podría y se caía. Pero de repente el cerebro comenzó a entender un mandato que el Señor envió. Y el cerebro entendió el mandato, comprendió como si el cerebro tuviera vida, escuchó la voz del maestro que fue quien creó a este individuo. Y él le dijo al corazón: comienza a bombear sangre, porque ahora vas a necesitar llegar a lugares en donde anteriormente no llegaba. Yo me puedo imaginar el corazón diciéndole al cerebro: pero es que, ¿quién te dijo a ti que yo puedo enviar sangre allí? Si de por muchos años la sangre no ha llegado. Y el cerebro comenzó a decirle entonces al corazón: yo no entiendo lo que está pasando. Pero aquel que con sus propias manos te creó a ti y a mí, al cerebro y al corazón de este individuo, ha dado una orden. Y nosotros, aunque no entendamos, ejecutamos las órdenes de aquel que nos creó. Y de repente entonces el corazón comenzó a bombear con más fuerza y la sangre comenzó a llegar al tejido de este muchacho, a su rostro. Y de repente su rostro demacrado, su rostro destruido por la enfermedad física y por la enfermedad espiritual de entender que era rechazado de Dios, en un instante, con una sola palabra, comenzó a transformarse y sentir la ternura del amor de Dios. Es probable que en tu niñez te hayan dicho muchas cosas con respecto a Dios. Es probable que te hayan dicho tantas cosas que todavía hoy, con todos los años que tú tienes, todavía te hace difícil acercarte a la presencia de Dios, porque tú entiendes que Dios no te acepta. Yo no estoy hablando a todo el mundo de la iglesia de Brandería. Yo le estoy hablando a esa persona que necesita reconstruir su relación con Dios. A esa persona que de alguna manera ha creído que Dios lo ha rechazado por un error que ha cometido. Yo le estoy hablando a esa persona que necesita volver a abrir su corazón a la posibilidad del perdón. No importa lo que sea tu pasado. No importa en donde tú hayas caminado. No importa en la posilga que tú mismo te hayas metido. No importa las malas decisiones que has tomado en el pasado. No importa lo que esté sucediendo en tu vida. El Señor tiene un mensaje para ti. Yo quiero ser limpio. Yo quiero darte 2 versículos para terminar. Y este versículo es bien interesante. Se encuentra en Jeremías capítulo 31. Y voy a comenzar con el versículo 29. Jeremías capítulo 31, versículo 39. En aquellos días no dirán más: los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen dentera. ¿Tú sabes lo que esto significa? Se acabó la ley de la herencia. Se acabó el efecto del pasado sobre ti. Se acabó la influencia que otras personas en tu caminar tuvieron. En Cristo el pasado tiene un broche. En Cristo el pasado tiene un zipper. En Cristo el pasado quedará inhabilitado en el pasado. Y Él quiere enfocarse en tu futuro. ¿Te acuerdas la niña que vi en el hotel? Esa muchacha está destinada a fracasar, teniendo una madre que no se preocupa por ella y un padre que probablemente cometió un crimen terrible que la avergüenza. Pero esa muchacha, hoy día, sus lágrimas demostraron que el Señor tiene la capacidad de todavía llegar al corazón de ella. Dios tiene la capacidad de llegar al corazón de tu. Aquí dice: los padres tomaron las uvas agrias y los hijos tuvieron la dentera. Pero dicen: aquel día
Cuando Jesús venga a tu corazón, eso tendrá punto final. El pasado no te define. ¿Tú sabes por qué el pasado no te define? El próximo versículo, Jeremías capítulo 29. Perdón, Jeremías capítulo 31, versículo 3. Jehová se manifestó a mí hace mucho tiempo, diciendo, con amor eterno te he amado. Para mí, César Tavares, la mayor verdad de la Biblia es que Dios me ama. 1 Corintios 13 habla acerca de eso. La mayor verdad de la Biblia es que Dios me ama. La mayor verdad de la Biblia es que Cristo quiere y puede limpiarte. La mayor verdad de la Biblia es que no importa tu pasado, el Señor quiere levantar. Yo quiero terminar contándote una historia. Hace como un año atrás, en nuestra iglesia, nosotros solemos de vez en cuando salir a las calles de Atlanta. Yo vivo en Atlanta con mi familia hace unos 11 años. Y de vez en cuando nuestra iglesia hace una actividad de ir a darle comida a los homeless, a los deambulantes. Así que, una vez más, otro domingo donde nos levantamos por la mañana, llegamos por la mañana a la iglesia. En esta ocasión estaba con mi hijo Sergio. Llegamos temprano, preparamos la comida, los platos, bla, 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 y nos metemos en una caja. Entonces repartimos la caja en diferentes vehículos. Entonces, cuando nos íbamos a ir, yo comencé entonces a orar, tuve una oración por la actividad. Y ya hemos hecho esto 20,000 veces y de verdad que muchas veces esta actividad lo que a mí me deja es un poco de sinsabor. ¿Sabes por qué? Porque yo me siento inútil llevando un plato de comida a una persona que esté en la calle y yo de repente regresando a mi casa cómodo, a mi mueble, con aire acondicionado, con mi televisor y con mi nevera llena de comida. Para mí me siento un poco inútil. Pero bueno, por lo menos algo es algo, ¿no? Así que en ese momento, cuando oramos para salir, yo tuve una oración y dije, Señor, por favor, danos la oportunidad de hacer algo más por alguien. Que el día de hoy no se consuma simplemente en llevarle un plato de comida a alguien que esté en la calle. Danos la oportunidad de hacer algo. Por favor, manifiéstate. Déjanos saber, Señor, que tú estás con nosotros en esa actividad. Así que nos montamos en los vehículos y de fuimos primero a una gasolinera porque aquí hay una costumbre, por ejemplo, la gente hispana los domingos están en las gasolineras esperando que vengan y los recojan para trabajar. Son gente que no tienen trabajo y simplemente están en la gasolinera. Y si tú tienes algo que hacer en tu casa, digamos que tú tienes que hacer una construcción o un piso, lo que sea, tú vas, recoges 2 o 3 que sean especialistas en el área que tú necesitas y entonces te lo lleva. Pero esta gente la mayoría de ellos viven solos, no tienen papeles, están solos y a veces están en el frío, porque muchas veces hemos dado comida en el tiempo de frío y es terrible. Bueno, el caso es que dimos comida en este lugar, después nos montamos y nos fuimos a otro sitio. Cuando llegamos a la próxima gasolinera, una buena amiga de la iglesia mía, en la iglesia primera de Atlanta, dice, oye César, cruza la avenida porque del otro lado hay un laundry y es probable que allí haya gente que también tiene necesidad. Así que vete y cuéntale que hay comida acá para que ellos vengan y coman. Así que yo vengo y cruzo la avenida y cuando cruzo la avenida, aquí está el laundry y al lado del laundry afuera había una banca en la calle. Y entonces uno comienza como que, yo sé que tú lo has sentido, es como un llamado del Espíritu Santo, como cuando Pablo quería predicar en Bitinia y el Espíritu le decía, no, mi pana, no, para allá no es que vas, tú te vas vas a cruzar el mar y entonces vas a ir a Filipos. ¿Se acuerdan de ese caso? Así que yo sentí algo como que me forzó a no ir a donde me mandaron, vamos, sino que me fui a la banca. Y en la banca, en una banca, un banquito fuera de la calle, había un señor allí tirado, afroamericano, estaba tirado y se nota que había dormido probablemente allí. Así cuando yo llego, él se incorpora y yo comienzo a hablar con él y lo saludo, hey, ¿cómo está usted? ¿Qué sé yo cuánto? Y le digo, mire, yo soy fulano de tal, nosotros somos de la iglesia adventista y andamos repartiendo comida. ¿Usted quisiera un plato de comida? Y me dijo, sí, claro que sí. Entonces yo vengo y le hago señas, tráigame la comida, que hay 2 o 3 personas, habían 2 o 3 personas por aquí, por acá. Entonces, pero yo me quedé con él, entonces sentí el deseo. Una vez más, sentí ese deseo del Espíritu Santo de, vamos a dedicar un poquito de tiempo. ¿Se acuerda mi oración, no? Así que el Espíritu Santo comenzaba a responder mi oración. Así que yo comencé a hablar con él y le pregunto, oye, cuéntame de ti, cuéntame de tu caso. Y a todo esto, cuando yo comencé a hablar con él, señores, él bajó la cabeza y comenzó a hablarme sin mirarme a los ojos. Yo traté de acercarme a su corazón, ¿no? Ser empático, tratar de entenderlo. Así que le digo, oye, ¿qué te trajo aquí a la calle? Cuando yo le hice esa pregunta, señores, él levantó su cabeza y me miró a los ojos y me respondió con un versículo bíblico. Me dijo, el hombre hace lo que está en su corazón,
y no los designios de Dios. Y señores, les confieso que para mí fue como un baño de agua fría. Lo menos que tú te imaginas es encontrar a una persona conocedora de la Biblia en la calle. No porque no sea una sorpresa bonita, es porque tú no esperas que una persona que conozca la Biblia esté en estas condiciones, ¿tú me entiendes? Y fue como una cosa como un mixed feelings, o sea, era una cosa como que yo no entiendo, tuve que retroceder un poco, respirar y volver entonces a organizar mis pensamientos. Y entonces seguí conversando con él, cuéntame de tu vida. Y él me dijo, mira, yo soy creyente, yo pertenecía a una iglesia y vivía aquí en Atlanta en un hogar, como una especie de hogar crea, ¿no? Que era una iglesia en donde había un hogar para gente que estaba en la calle. Yo servía en ese lugar. Me habló de su familia, me dijo que él tenía su esposa y sus hijos. Yo le pregunté, ¿tú usas alguna droga? Y me dijo, todas. Y yo se la enumeré. Le dije, ¿tú usas cocaína? ¿Tú usas marihuana? ¿Tú usas molly? Que es algo muy, muy común aquí en las calles de Atlanta. Porque me he encontrado con gente, tengo una experiencia con una persona dentro de la iglesia, que en una actividad me llenó las manos de drogas, porque quería deshacerse de ella. Así que conocí lo que es el molly, conocí lo que es, son como unas cintas se ponen en la boca, bueno, un montón de cosas. Él me dice, yo he usado de todo, de todo. Yo soy una vergüenza para mi familia. Yo tengo 2 hijos, me dijo, y hace años que yo no los veo. Ellos no saben dónde yo estoy y yo no sé dónde están ellos. Yo soy una vergüenza para mi mamá, yo soy una vergüenza para mi papá, pero más que eso, yo soy una vergüenza para la gente de la iglesia en la cual yo estaba, porque yo volví a caer en las drogas. Él llevaba como un año más o menos caminando en las calles. Yo continué hablando con él y de verdad, señores, es ese momento cuando tú sientes que el Espíritu Santo no te quiere, no, te dice quédate, no te vayas. Y de repente comenzaron a tocarme bocina la gente, porque señores, nosotros andábamos en la calle, mi carro estaba con una caja llena de comida y comenzaron a tocarme bocina, vengan, 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 pero yo sentía que no podía irme de aquel lugar. Y yo le dije, mira, váyanse ustedes aparte, váyanse ustedes aparte. Entonces se fueron. Y yo estaba con esta cuestión en la mente, señores, yo tengo comida en el carro, se me va a dañar, yo no puedo quedarme aquí todo el día, pero yo no quiero dejar a este individuo aquí, porque esta persona tiene necesidad y está susceptible. Así que de repente le dije, mira, papá, mira, vamos a hacer esto. Yo tengo que irme a llevar la comida, pero no te vayas. Entonces él me dice, mira, yo quiero hablar contigo sobre algo. Me dice, tú no sabes la lucha interna que yo tengo, que está evitando que yo te diga esto que te quiero decir. Tú no sabes lo difícil que es para mí, pero yo siento el poder de Dios en este momento para decirte. Y yo, por favor, dímelo, ¿qué es? ¿Qué es? Y él me dice, yo necesito algo de ti. Y yo estaba esperando que me dijera, dame 2 pesos, dame $5, porque yo tengo que comprar droga. O de lo normal, tú sabes, tú te has encontrado con personas que están en la calle, ¿verdad? Y tú estás esperando eso. Y yo de repente pues estaba esperando que el tipo me saliera con eso. Pero ¿sabes lo que él me dijo? Yo siento en mi corazón el poder de Dios en mi vida hoy para pedirte lo siguiente. Tú me puedes llevar de regreso al hogar de donde yo salí. Señores, no es lo mismo vivir el Evangelio en la Biblia que ver el Evangelio y el poder del Evangelio manifestarse en tus ojos, transformar el corazón de una persona que esté en la calle, que está fría, y no estoy hablando de temperatura, sino su espiritualidad está fría, que está avergonzada, que cree que Dios lo rechazó porque es una vergüenza para los miembros de su iglesia y para su familia. Y de repente tú ver el Espíritu de Dios transformando el corazón de alguien, señores, no es lo mismo. Así que de repente yo estaba en la disyuntiva y le dije, mira, papá, espérate un momento, quédate aquí, no te me muevas, yo tengo que ir a llevar esa comida, mi hijo estaba en el carro, yo fui rápido, corrí rápido, crucé la avenida, me monté en el carro, fui y localicé donde estaba el grupo, saqué la caja de mi comida y le dije a un hermano que me acompañara, estábamos mi hijo, mi hermano y un hermano y yo, regresamos y cuando yo venía manejando, lo único que yo pensaba, por favor, señor, que no se haya ido, que no se haya ido, que no se haya ido. Y llegamos y adivinen qué, allí estaba el hombre esperando. Y yo dije, gloria sea el nombre de Cristo. Así que me acerqué y le dije, papá, claro, no le dije papá, ¿verdad? Porque era en inglés. Le dije, llegó el momento de tu liberación. Y él se puso de pie. Y él me dijo, tengo que hacer algo antes de él. Yo le dije, ¿qué? Y entonces metió su mano en su jacket y sacó, señores, de cuánta vaina tú te puedes imaginar. Pipa, cuchara, todas esas cosas que los adictos utilizan. Drogas en materia, cocaína, había marihuana. Y él me dice, yo necesito deshacerme de esto. Yo le dije, en el nombre de Cristo, ¿qué vas a hacer? Mira, ahí hay un zafacón.
Y mientras él caminaba el zafacón, él me decía, tú no sabes lo difícil que es para mí. Tú no sabes lo difícil que es para mí. Yo le decía, en el nombre de Cristo lo vas a lograr. Caminamos al zafacón y yo vi cómo sus manos, señores, prácticamente temblando, soltaron toda esa parafernalia de droga y todo ese material de droga en el zafacón. Y yo le dije, en este momento llegó tu liberación. Nos montamos en el carro, manejamos como media hora en el sur de Atlanta, cerca del aeropuerto de Atlanta. Cuando llegamos al lugar, me estacioné y rápidamente salió alguien del lugar. Era una especie como de hogar, iglesia. Cuando la persona salió, abrió los ojos y dice, le dijo el nombre de él, que creo que se llamaba Gabriel. Gabriel. Y me dijo, tú no sabes cuánto tiempo llevamos nosotros buscando a esta persona y no lo encontramos. Yo le dije, Dios lo encontró y lo sacó de la calle. En el día de hoy, Dios te encontró. Dios te ama. Dios no está molesto contigo. Puede ser que tú te sientas que tú eres una vergüenza para tu familia, para tu iglesia o simplemente para ti mismo, porque hay cosas que nosotros guardamos bien dentro del corazón que nadie sabe. Pero ¿tú sabes qué? Dios la conoce. No es una sorpresa para Dios que tú eres un pecador. La sorpresa es que a pesar de que eres pecador, Dios quiere limpiarte. No más catarizo en tu vida. Hoy día la gracia de Cristo toca tu corazón desde adentro hacia afuera y te ofrece plena salvación en Jesús. Yo le dije a Gerson que yo soy loco con la justificación por la fe. ¿Tú sabes por qué soy loco con la justificación por la fe? Porque la justificación por la fe es algo que diferencia el cristianismo de las demás religiones. ¿Tú sabes por qué yo guardo el sábado? Porque el sábado representa el hecho de que Dios trabaja y yo descanso en sus obras. Hoy día, el Señor quiere limpiarte. Yo voy a orar por ti. Señor y Dios, en estos momentos venimos a tu presencia. Tú conoces nuestro corazón. Tú conoces, Señor, todo lo que nosotros mismos nos hemos metido en la mente y todo lo que otras personas han metido en nuestra mente acerca de ti. Gloria sea tu nombre, porque con una sola palabra y con un solo toque, tú destrozas todas las ideas preconcebidas. Tú rompes la lepra, pero no la lepra física, sino la lepra que está dentro de mi cerebro. Y tú me convences que tienes la intención de limpiarme y de salvarme. Padre Santo, yo deseo como leproso en estos momentos ser limpio. Yo estoy seguro que en la iglesia de Brandería hay alguien que necesita sentir la limpieza de tu misericordia tocando el corazón. Te pongo a esa persona en las manos en el día de hoy. Bendícela. Engrandécete en medio nuestro. Y haz, Señor, que experimentemos tu amor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, amigos, por estar conmigo y darme la oportunidad de conversar. Aquí está mi casa abierta para ustedes. Quiero invitarlos, como dijo Gerson, a nuestro ministerio Break Bíblico. Nos pueden encontrar en YouTube. Tenemos unos videos en YouTube, se llama Break Bíblico. Vayan y si a ustedes les parece bien, suscríbanse y envíenselo a sus amigos. Allí hablamos acerca del amor de Dios. También estoy en Instagram como Break Bíblico. Y pues, si ustedes quieren tener mi Facebook, pregúntenle a Alexis, a Gerson, que creo que yo tengo la iglesia de Branderí, y también a Ana, que ellos nos seguimos mutuamente en Facebook. Gerson, gracias. Gracias, papá, por darme la oportunidad. Bendiciones para ustedes. Muchas gracias a ti, César. Qué gusto, qué privilegio y sobre todo porque hemos sentido en esta tarde que el Espíritu de Dios te ha usado con poder para trabajar en nuestras vidas y nuestros corazones y en muchos otros que van a ver esta transmisión a través de Facebook. Alabado sea Dios. Muchas gracias. Gracias a ustedes, amigos. El Señor me los cuide mucho y esperamos verlos en un momento cuando vayamos para allá por Puerto Rico.